Hola a todos, muy buenos días. Mi nombre es Isabela Fandiño. Yo soy profesional en deporte, egresada de la Escuela Nacional del Deporte y soy maestrante de nutrición, actividad física y deporte de la Universidad Europea del Atlántico. Yo voy a ser su docente encargada de esta asignatura, promoción de la salud. En este caso, vamos a empezar con la temática de enfermedades. Bueno, en este caso, los contenidos temáticos que vamos a desarrollar en este primer corte o en este primer módulo son las enfermedades no transmisibles. Dícese del tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, la hipercolesterolemia, el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Recuerden que es muy importante, obviamente, diferenciar que aunque no somos médicos, nos van a llegar muchos pacientes con estas patologías y debemos darle algún manejo, ya sea en el tema deportivo o en el tema nutricional. Las enfermedades no transmisibles, ¿qué son? ¿Cómo se producen? ¿A quiénes? Bueno, en este módulo lo vamos a ver uno por uno. Bueno, las enfermedades no transmisibles, conocidas como ENT en su abreviatura, son afecciones de larga duración. Muy importante, no se propagan de persona a persona como un virus, sino que son causadas por diferentes factores, como por ejemplo genéticos, fisiológicos, ambientales y también de comportamientos, que eso lo vamos a ver en el siguiente módulo. Esas enfermedades son la principal causa de muerte y de discapacidad en el mundo. Lastimosamente, todas estas enfermedades nos están llevando y a veces no nos damos cuenta o no tenemos conciencia de ello. En la sociedad actual se habla de enfermedades no transmitibles y se hace referencia a las cuales ya se las mencioné, pero nosotros vamos a ver 8, que ahí se las vuelvo y se las pongo en la diapositiva. Bueno, vamos a empezar con la primera, que es el tabaquismo. Siempre va a estar la persona que, por más que tenga hábitos, entre comillas, saludables, por más que haga ejercicio, que se alimente bien, tenga un consumo bastante elevado en el tema del cigarrillo o de otras sustancias, pues con el tema nocivo. En el mundo se producen alrededor 6 millones de muertes, o sea, el tabaco es una de las principales causas de muerte y se estima que para los próximos 5 años por lo menos la cifra aumentará 1.5, o sea, ya van a quedar 7.5 millones, lo que quiere decir que los fallecimientos en el planeta, el tabaquismo representa el 10%. Hoy en día, lastimosamente, el consumo del tabaco se está empezando a temprana edad. Ya no es como antes, que ya era tema de mayores de edad, adultos o hasta adultos mayores, sino que ya lo estamos viendo lastimosamente en niños y eso es un problema, obviamente, que se debe manejar desde la Organización Mundial de la Salud, desde el tema de los hábitos saludables. Por eso es que a los niños se les inculca el tema del deporte y de la buena alimentación, pero lastimosamente no todos tienen el mismo nivel socioeconómico, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades y de pronto por temas sociales muchas veces no, digamos, se van por el buen camino y una forma como de poder aplacar esto sería con el tema pues del tabaco. Yo creo que algo también principal en este módulo es el tema del sedentarismo. Hoy en día la mayoría de las cosas son por este tema virtual, por el tema de los trabajos y ya no hay trabajos tan activos, la mayoría son de oficina, sedentarios y la verdad también es una causa de muerte en el mundo. Aproximadamente 3.2 millones de personas al año mueren por el sedentarismo. Y también hay que recordar que el sedentarismo tiene otras patologías, o sea, por el sedentarismo se pueden producir otras patologías, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, se produce la depresión, algunos tipos de cáncer, la diabetes. Entonces es importante que hagamos actividad física para reducir el riesgo de todas estas patologías. También algo muy importante, y se han hecho estudios sobre ello, es que se cree que el sedentarismo, a pesar de que obviamente está en todos los niveles socioeconómicos, para las personas de ingresos altos tiene un mayor nivel de sedentarismo. ¿Por qué? Porque las personas de ingresos altos normalmente trabajan muchísimo, son personas pues adineradas, de negocios, con empresas, y ustedes saben que todos esos trabajos son en el tema básicamente de, pues obviamente tener un trabajo sedentario, que no sea muy activo. Entonces pues la verdad eso también nos genera bastante sedentarismo. Y pues también recordar que los hombres y mujeres que realizan actividad física tienen un 30% menos de posibilidades de morir. Entonces pues obviamente la idea es que hagamos actividad física,
tengamos buenos hábitos, porque pues las personas que realizan actividad física van a tener un mejor estilo de vida. Bueno, la obesidad. Yo creo que cuando ustedes empiecen, o no sé si muchos ya trabajan, la obesidad va a ser uno de los principales factores por los que las personas los van a buscar, ya sea para el tema de una actividad física o ya sea para el tema de algún plan de alimentación. Recordemos que hay 3 tipos de obesidad: obesidad grado 1 o moderada, obesidad grado 2 o severa y obesidad grado 3 o mórbida. Recordemos que esta obesidad grado 3 ya estamos hablando de personas que tienen más de 40 kilos de sobrepeso. Y también la obesidad está estimada, pues tiene varios factores, se puede también por el índice de masa corporal, que es la relación del peso con estatura, pero eso ya no se usa mucho. Ya lo ideal es que miremos esa obesidad con una evaluación antropométrica o con otro tipo de estudios. Hay varios tipos de obesidad, incluso hace poco se sacó también un estudio de obesidad clínica, entonces todo eso pues lo podemos tener en cuenta para diagnosticarlo. La obesidad es una enfermedad crónica que es caracterizada por la acumulación excesiva de grasa corporal. También recordemos que no todas las personas que son, entre comillas, delgadas, digamos, tienen un buen nivel de grasa. Muchas veces también nos llegan pacientes que nos muestran exámenes y aparentemente se ven delgados, pero tienen los triglicéridos altísimos. Entonces no siempre la obesidad es por una apariencia física, sino también cómo estamos internamente. La obesidad es el resultado en la interacción de múltiples factores, o sea, tiene que ver en genética, porque sí, si tú también vienes de una familia obesa, probablemente no solo te transmitan esa genética obesa, sino los hábitos. Entonces, si tenemos una familia, si el papá es obeso, si la mamá es obeso, probablemente el niño también sea obeso. Obviamente, pues con buenos hábitos todo se puede cambiar, pero la genética tiene un factor importante. También en el tema ambiental, lastimosamente hoy en día estamos en un mundo donde la comida rápida es lo más fácil, es lo más económico. Como les dije, los trabajos, como en la anterior patología, son trabajos rápidos de oficina que no nos dan tiempo de nada, no nos dan tiempo de cocinar, de tener buenos hábitos, de hacer ejercicio. Entonces el ambiente también influye mucho en este aspecto. El conductual, en la manera en que nos comportamos, que eso lo vamos a ver en el siguiente corte, y el metabólico, ¿sí? También hay organismos que son, digamos, propensos a bajar mucho más fácil de peso, otros a subir. También en el tema de las mujeres, por ejemplo, hormonal, en el tema de la tiroides, por un hipotiroidismo. Y todos ellos influyen en el balance energético y en la acumulación de grasa. Recuerden que la idea es tener un balance energético adecuado. Es el consumo de alimentos, pero también debemos hacer ejercicio y debemos tener unas guías en base, pues, para poder mantener nuestro peso y no subir, sino al contrario mantenernos, o las personas que deseen bajar. Bueno, la obesidad no se transmite de una persona a otra. Sí hay factor genético, pero es muy importante que tengamos en cuenta que ninguna de estas enfermedades que les estoy explicando es por temas patógenos, o sea, no son virus y bacterias como una gripa o un COVID o algo así que se va a pasar de una persona a otra, no. Simplemente son enfermedades, pues, que tienen varios sistemas. Bueno, la obesidad también puede llevar a que se presenten otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la presión alta, que ya la vamos a ver. Y lastimosamente también se produce el aumento en el colesterol en la sangre, y también es muy importante en la diabetes. O ya vemos personas que son diabéticas y que se presentan una obesidad, y eso la verdad es un factor muy grave. Igualmente, existen casos en los que hay individuos que sufren de obesidad, pero, o sea, su consumo de alimentos es muy poco. A veces vemos personas, por ejemplo, nos llegan a consulta pacientes y nos dicen, no, es que yo como muy poco, realmente yo no como casi. Esa tampoco es la idea, pero sí muchas veces son situaciones generadas por factores genéticos que requieren intervención quirúrgica. Aquí voy a hacer un paréntesis, y es que hoy en día, por ejemplo, para traerles el contexto y explicárselos mucho más fácil, está de moda la cirugía bariátrica. Esa cirugía existía hace muchos años y según los estudios se adapta para pacientes que siempre se empieza con una alimentación saludable, se empieza con un programa de ejercicio físico y se empieza con medicaciones. Hay diferentes medicaciones para bajar de peso, que eso obviamente es ya para tema de medicina interna, pero cuando alguno de esos 3 factores o la combinación de los 3 no funciona, ya es un paciente candidato para la cirugía bariátrica. Pero hoy en día vemos que ya por todo se hace cirugía bariátrica, el balón gástrico, la manga, como la conozcan,
pero en realidad esto pues puede tener consecuencias a largo plazo, porque lo que hace es que nuestro estómago, que es un órgano, cortan o mutilan prácticamente una parte y pues eso permite que pues a tu cuerpo como que le ingrese menor comida y pues por ello vas a perder de peso. Pero obviamente al ingresar menor comida también vamos a tener una deficiencia de vitaminas y minerales. Estos pacientes sí o sí se tienen que suplementar. Es algo que pues te va a quedar de por vida porque no todas esas cirugías son reversibles. Entonces que tengamos en cuenta que no siempre las cirugías son la mejor solución, incluyendo también las cirugías estéticas, como por ejemplo las liposucciones. Tú te la puedes hacer y no hay ningún problema, pero realmente si tú no tienes unos buenos hábitos, no, o sea, puedes subir de peso en cualquier momento. El único secreto para mantener estas obesidades controladas, para bajar de peso, para tener un buen estilo de vida saludable es una alimentación adecuada y un ejercicio físico planificado por un profesional. Esas dos que son ustedes los que se van a encargar de hacer ello, pero no hay nada más, ni pastillas mágicas ni cirugías. Nada vale como tener un estilo de vida saludable. Como se los digo aquí, que una buena forma de luchar contra esta obesidad es mediante obviamente una dieta adecuada, disminuyendo las calorías y combinada con la realización de ejercicio físico. Bueno, ahora estas dos patologías que yo sé que las confunden muchísimo, incluso la segunda es un poquito compleja de pronunciar, y es la hipertensión y la hipercolesterolemia. La hipertensión se relaciona básicamente como una presión arterial alta, y también es un importante factor de riesgo para padecimientos cardiovasculares. Siempre también les van a llegar, o normalmente personas mayores que sufren de hipertensión, y aunque obviamente eso también son personas medicadas, como les digo, no hay medicina que valga, muchas veces es tener unos buenos hábitos saludables. Entonces esta es la presión alta. Y ya la hipercolesterolemia está relacionado con el tema del colesterol elevado en sangre. Entonces, una es presión arterial alta y la otra es el tema de colesterol alto en sangre, para que lo tengan en cuenta que son dos patologías completamente diferentes. Y con esta hipercolesterolemia está relacionado también con el riesgo de padecer accidentes cardiovasculares tipo infartos, porque obviamente lo que produce esto es que cuando hay demasiada acumulación de grasa en el organismo se pueden taponar las arterias y esto produce pues como los infartos o también accidentes cerebrocardiovasculares en el tema cerebral, ¿sí? Cualquier tipo de como de aneurisma y cardiopatía. Bueno, el cáncer. Yo sé que el cáncer, hoy en día cuando pensamos en cáncer decimos es genética, eso no lo transmiten de un momento a otro, si mi papá tiene cáncer entonces yo también lo voy a tener, si mi mamá tiene cáncer también lo voy a tener, y no. El cáncer es una enfermedad donde, como aparece en la imagen, la célula normal, entre comillas, se vuelve anormal, o sea, se vuelve maligna. Y pues empiezan a multiplicar como de forma descontrolada y eso se dispersan en los tejidos. ¿Y por qué se dispersan tan rápido? Pues es porque es básicamente a través de la sangre. Por eso hay muchos tipos de cáncer, con muchos tipos de órganos, pero realmente esto a través de la sangre se transmite súper fácil. El cáncer se genera por muchas causas y entre ellas los factores alimenticios. Así mucha gente como que no lo quiere ver y quiere culpar a lo genético. Sí, obviamente es el tema alimenticio, el tema genético, también laboral. Hay muchas, por ejemplo, una vez salió un estudio de la Organización Mundial de la Salud de personas que, por ejemplo, trabajaban en empresas de creación de tabaco y pues al inhalar constantemente ese humo también se les generó cáncer. Entonces, pues el tema de las empresas, por eso es tan importante la bioseguridad. El tabaco también, bastante cáncer. Y por de pronto temas de contaminación, como lo dije con el tema de la empresa, también pues para las personas que de pronto consumen mucho alcohol, para que lo tengan en cuenta, el tema del tabaco, del alcohol, no son buenos ni a corto ni a largo plazo, realmente eso no nos va a proporcionar nada a nuestra salud. Y también por fármacos, algunos medicamentos, pues obviamente en exceso, y aditivos alimentarios. Hoy en día la mayoría de los alimentos empaquetados siempre tienen que los conservantes, que los azúcares, que los colores, grasas, hidrogenadas, o sea, hay muchísimas cosas. Realmente no deja de ser un producto, por más bajo en azúcar que sea, bajo en grasa, bajo en carbohidrato, sigue siendo un producto empaquetado y artificial, y aunque obviamente todo es un balance y todo se puede consumir, pues el consumo excesivo obviamente nos va a proporcionar una de estas patologías. Recuerden que la idea es que sean
lo más natural posible, todo como dicen por ahí, desde la tierra, priorizar en fruta, en verdura, cárnicos, lácteos, tratar de que las cosas sean lo más natural posible. Y obviamente existen muchísimos mecanismos para reducir la probabilidad de contraer algún tipo de cáncer, porque hay muchísimos, pero una de las mayores alternativas realmente es con buenos hábitos y costumbres saludables. Bueno, la diabetes. Bueno, la diabetes es un estado de hiperglucemia, que básicamente es un nivel alto de azúcar en sangre. Normalmente las personas cuando consumimos alimentos, lo que generamos es como un pico de glucosa, o sea, se eleva el azúcar en sangre. Eso es normal cuando consumimos cualquier alimento, sea entre comillas bueno o malo, siempre nos va a elevar el pico. Pero así como el pico se eleva, tiene que bajar. Entonces, por ejemplo, desayunamos y vuelve y baja. Almorzamos y vuelve y baja. Pero las personas con diabetes, muchas veces el pico puede durar horas ahí arriba y no baja. O baja y sube constantemente, demasiado rápido. Entonces, pues esto también es lo que ocasiona la diabetes y es el resultado de una serie de factores genéticos. La diabetes tiene muchísimo factor genético, por eso si tú tienes o vienes de una familia que tiene diabetes, trata de cuidarte mucho en el tema de la alimentación, de tratar de tener una alimentación baja en azúcar y tratar de que sea muy alta en fibra, carbohidratos y proteína, y también los factores ambientales. O sea, con esta frecuencia como que actúa todo simultáneamente, genético, ambiental, etcétera, etcétera. Existen dos tipos de diabetes, también para que lo tengamos en cuenta. De pronto si nos llega algún tipo de paciente con ese tipo, no hay ningún problema en el tema como tal del entrenamiento, pero sí, pues por si llega de pronto a suceder algún tipo de accidente, para que lo tengamos en cuenta. La diabetes tipo 1, que también es llamada diabetes juvenil, esta se caracteriza por hacer que la persona sea insulino dependiente. ¿Qué quiere decir? Que pues debe utilizar sí o sí siempre la insulina. Vemos como las personas pues cuando se inyectan o cuando pues siempre deben aplicarse su insulina. Y ya la diabetes tipo 2 o llamada del adulto, aunque eso pues son unas referencias, pero pues siempre pueden dar en ambas partes, en un principio no necesita la insulina, pero si no se controla, sí. O sea, siempre cuando nos llega un paciente con tipo 1, ya pues es un paciente que realmente necesita la insulina, pero si tienes diabetes tipo 2, se puede corregir con buenos hábitos, con alimentación. Entonces es muy importante que no dejes avanzar esa diabetes. Obviamente pues los pacientes tipo 1 con más razón se tienen que cuidar, pero pues si tienes una diabetes tipo 2, tienes posibilidad de no ser insulino dependiente. Bueno, las enfermedades cardiovasculares. Esas afecciones aparecen cuando se tienen niveles altos de grasa. O sea, recuerden que tener grasa no es malo, porque la grasa se necesita para muchas funciones enzimáticas. Las grasas nos producen energía, nos ayudan en el tema del transporte, tienen muchísimas funciones, pero ya tener un nivel alto y excesivo, ya eso es peligroso. Y pues cuando se manejan obviamente pues buenos hábitos de alimentación, se puede mejorar. ¿Qué es lo que pasa con estos altos niveles de grasa? Como se los expliqué anteriormente con la hipercolesterolemia, es que se acumulan demasiada sustancia grasa, como por ejemplo el colesterol, y esto hace pues que obviamente las arterias se taponen. Una de las principales enfermedades cardiovasculares es la aterosclerosis, y esta se define como el endurecimiento y oclusión de las arterias, o sea, como aparecen en la imagen, que están ahí los glóbulos rojos y lo que está alrededor es esa grasa. Entonces eso se tapona y es como si tú tuvieras el caminito para que pase la sangre, y esto se cierra. Entonces por eso se producen todos este tema de los infartos, por ejemplo, y se ocasiona debido a la formación de una placa. O sea, la placa que ustedes ven ahí como la parte amarilla, eso se denomina ateroma. Entonces, pues para que también lo tengamos en cuenta y evitemos afecciones cardiovasculares, y pues obviamente por eso se hacen muchos programas de prevención, porque hoy en día también hay muchos infartos, y no solamente como antes que eran personas mayores, no, ahora se incluye también en jóvenes. Los niveles de colesterol en la sangre incrementan las probabilidades de infarto, porque al obstaculizarse pues, en venas, en arterias, pues el flujo, como les expliqué ahorita, la sangre, eso se cierra, y pues obviamente el músculo del corazón pues obviamente ya no va a poder realizar sus funciones de la manera correcta. Va a disminuir notablemente el tema
transporte de la sangre o sencillamente pues se va a detener pues por el tema de que se cierra. Y pues bueno, estas son las enfermedades que vamos a ver en este módulo. Recuerden que las enfermedades no transmisibles, en resumen, son un problema muy importante de salud pública, ¿sí? Y del desarrollo sostenible. Por eso es que hoy en día se tienen que hacer tantas campañas para la prevención, porque estas enfermedades cada día crecen y crecen más, y es muy importante que la prevención y su control se reduzcan. Entonces, pues es muy importante para reducir tanto la tasa de mortalidad y como el impacto económico que causan, porque realmente pues para la mayoría de los puntos de salud, EPS, IPS, realmente la obesidad es un gasto bastante elevado, porque como se los dije, al tener enfermedades como obesidad, diabetes, cardiovascular, esto va a generar pues un dinero y a la salud pública pues tampoco le compete esto, le conviene, perdón, no le conviene esto. Las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte y de discapacidad en muchísimos países, especialmente en países de ingresos bajos y medianos, aunque ya vimos que también el sedentarismo es en ingresos altos. Y obviamente pues se pueden prevenir en gran medida mediante cambios en los estilos de vida, como lo que les dije, evitar el tabaco, el alcohol, llevar una dieta saludable y realizar actividad física. Entonces, bueno chicos, este es el primer módulo de enfermedades transmisibles. Espero que estés muy bien y nos vemos en el próximo video.